Hola iglesia, qué gusto estar contigo esta mañana, una mañana donde vamos a orar a nuestro Dios, donde vamos a estudiar su palabra, donde podemos conectarnos de esta forma digital, pero también podemos conectarnos con el Señor de una forma tan personal. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Vamos a orar a nuestro Dios y pedirle que Él abra nuestro entendimiento, nuestro corazón para poder recibir su palabra y también para adorarle. Señor, como decíamos recién, abre nuestra mente para adorarte, Señor, con el intelecto. Abre nuestro corazón, Señor, que no hemos adorarte con nuestras emociones. Padre, haz tu obra en nosotros. Queremos tu intervención divina sobre nuestra vida, Espíritu Santo. Te necesitamos, por eso hoy venimos a adorarte, a exaltarte y escuchar lo que tú tienes para nosotros. Háblanos, Señor. Recibe esta adoración, Señor, esta alabanza como un perfume grato. En el nombre de Jesús. Amén. Todopoderoso, vine a cantar una canción de alegría y exaltar al Rey de gloria. Responderé a su amor y misericordia, responderé a lo que ha hecho en mí y exaltar al Rey de gloria. En este momento, en este lugar, hoy por siempre glorificar. Santo, santo, poderoso, la tierra entera te exaltará. Santo, santo, Dios de gloria, reinas tú en todo mi ser, te bendeciré. Con gratitud entro en la presencia de un Dios tan fiel, el Padre de un amor eterno, y exaltar al Rey de gloria. En este momento, en este lugar, hoy por siempre glorificar. Cantamos santo, santo, poderoso, la tierra entera te exaltará. Santo, santo, Dios de gloria, reinas tú en todo mi ser.
decir que solo Él es digno. Eres digno, eres digno, eres digno, te adoraré. Eres santo, oh mi Dios, te bendeciré. Tú eres digno, eres digno, te adoraré. Eres santo, oh mi Dios, te bendeciré. Cantamos santo, santo, poderoso, la tierra entera te exaltará. Santo, santo, Dios de gloria, reinas tú en todo mi ser. Tú eres santo, santo, poderoso, la tierra entera te exaltará. Santo, santo, Dios de gloria, reinas tú en todo mi ser. Te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré. Amén, amén, Señor. Tú eres digno, eres santo, Señor. Tú reinas en todo nuestro ser. Porque un día, Señor, que decidiste meter tu mano al lodo, decidiste buscar a estos pecadores, Señor, rescatarnos. Y que tu gracia permanezca, Señor, aun cuando pasamos por el fuego. Y tú estás, Señor, en medio de esas llamas. Gracias, Señor, porque tú prometes que vas a estar en medio de la dificultad, Señor, pero también en la alegría. Señor Jesús, eres inmenso, por eso te adoramos, Padre. Estamos agradecidos por lo que haces y lo que harás en nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres caminos donde no lo hay. A recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí. Sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre
cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separará, nada nos separará. Nada nos separará de ti, Jesús. No hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que vuelvan a abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Padre, ahí estarás, Señor. Te amamos, Señor. Gracias, gracias, Señor. Amén. Señor, soy lento para aprender, propenso a olvidar. Me duele mi corazón sin gracia, mis días sin oración, mi pobreza de amor, mi indecente conciencia, mis horas desperdiciadas, mis oportunidades no gastadas. Estoy ciego mientras la luz brilla a mi alrededor. Toma las escamas de mis ojos y quita de mi corazón toda incredulidad y falta de fe. Y juntos decimos: Señor, estamos agradecidos de que tu misericordia y tu gracia sean más altas que los cielos, más amplias que nuestros desvíos, más profundos que todos nuestros pecados. Perdona nuestras actitudes descuidadas hacia tus propósitos, nuestra negativa a aliviar el sufrimiento de los demás, nuestra envidia de los que tienen más que nosotros, nuestra obsesión por crear una vida de placer constante. Ayúdanos a cambiar nuestra manera de pensar para que nuestro pensamiento en ti persevere. Amén. Padre, ayúdanos, guíanos, Señor, a poder cambiar, Señor, a poder ser lo que acabamos de leer, mi Dios. Solo un toque tuyo es necesario, Señor. Amén. Todo lo cambias con tu voz. El mundo transformas, tu vida. La muerte venciste, la muerte venciste. Y por tu amor, ahora soy libre, ahora soy libre. Mi adoración, todo mi amor, solo a ti, Cristo. No hay otro Dios, no hay nada. Mi
precisas. Tú eres el Dios de milagros, el Dios de milagros. Mi adoración, todo mi amor, solo a ti, Cristo. No hay otro Dios, no hay nadie igual, mi único Cristo. Cristo, todo mi amor, solo a ti, Cristo. No hay otro Dios, no hay nadie igual, mi único Cristo. Mi adoración, solo a ti, Jesús. Nadie es más grande, incomparable. ¿Quién como tu Dios? ¿Quién como tu Dios? Nadie es más grande, incomparable. ¿Quién como tu Dios? ¿Quién como tu Dios? Nadie es más grande, incomparable. ¿Quién como tu Dios? ¿Quién como tu Dios? Incomparable. ¿Quién como tu Dios? ¿Quién como tu Dios? Solo un toque, todo lo cambias, todo lo cambias. Mi adoración, todo mi amor, solo a ti, Cristo. No hay otro Dios, no hay nadie igual, mi único Cristo. Mi adoración, todo mi amor, solo a ti, Cristo. No hay otro Dios, no hay nadie igual, mi único Cristo. Oh Cristo. Padre, tú eres el único, Señor. Mi adoración es para ti, Señor. Hoy levantamos, Señor, tu nombre en alto, exaltamos tu nombre, Jesucristo. Proclamamos en nuestras vidas, Señor, en nuestro corazón, en nuestro caminar, que tú eres el Rey, el dueño, el poderoso, el soberano, el absoluto de ellas, Señor. ¿Cómo no venir a rendir esta vida a este Dios único, inigualable, el cual no hay nadie como Él? Padre, abre nuestro entendimiento para recibir tu palabra, Dios. Como cada domingo te pido, Señor, que caiga en nuestro corazón, Señor, que el crecimiento de tu Espíritu Santo de una manera tan abundante, Señor, que la gente que nos rodea no pueda negarlo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Hola familia Lumina, qué gusto estar con ustedes nuevamente el día de hoy para poder adorar y celebrar a nuestro Salvador Jesucristo a través de este medio de forma digital, pero en un mismo sentir, en un mismo espíritu, reconociendo de que donde 2 o 3 están reunidos, ahí está el Señor. Y no importa si estás en la sala de tu casa o si estás algunos todavía en la cama, pero es importante que podamos reconocer que en este momento hemos separado este tiempo porque queremos tener un encuentro personal con Dios como comunidad, como iglesia. Sabes, llega el momento, esperamos el momento en que podamos reunirnos nuevamente. Como iglesia estamos haciendo un plan para poder guardar todas las medidas de seguridad, pero poder estar juntos para poder celebrar a nuestro Salvador y para poder recibir la palabra, para poder tener comunión, para poder compartir juntos lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Oramos por ti, te pedimos que ores también por nosotros durante este tiempo para poder ser sabios en qué momento y de qué forma poder volver a reunirnos. El día de hoy vamos a estar estudiando Hebreos capítulo 9 y venimos estudiando toda esta secuencia de sermones en este libro acerca de que Jesús es mejor. Y no es la excepción en el capítulo 9. Al parecer, parecería un libro que comienza cada capítulo contando una historia y terminando en la misma historia que es Jesucristo. Pero cada vez que comienza contando la historia, comienza contando acerca de ciertas cosas que la audiencia original necesitaba dejar de valorar más que la obra que Cristo Jesús había venido a hacer. No que no fueran importantes aquellas cosas, no que los ángeles no hubiesen tenido una parte importante, no que Moisés no hubiese tenido una parte importante, no que la ley no hubiese tenido una parte importante, no que el pacto, la promesa, Melquisedec no tuvieron una parte importante, pero Jesús es mejor. Y todas aquellas cosas estaban apuntando hacia Jesús, estaban preparando el camino para Jesús. Y entonces en Hebreos capítulo 9 vamos a darnos cuenta exactamente de lo mismo, de cómo este pueblo, este grupo de hermanos que estaban escuchando, tal vez estaban valorando mucho más el lugar y las formas de adoración que al Dios a quienes ellos adoraban. Y Dios nos guarde a nosotros también de caer en el mismo error. Pero vamos a orar, vamos a pedir la guía de Dios para este tiempo. Padre, gracias. Gracias porque podemos estar juntos en este momento a través de este medio para estudiar tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo y tu palabra hablen a nuestras vidas. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sabes, vine hoy a nuestro local de la iglesia donde nos reuníamos cada semana, varias veces a la semana en distintas actividades para poder adorar a Dios. Y la razón por la cual vine a este lugar y la razón por la cual tal vez las luces están apagadas, las sillas están vacías, es porque este lugar en sí mismo no tiene ningún valor. Lo que hace valioso este lugar es el Dios a quien nosotros adoramos y las personas que vienen a adorar a Dios, porque somos la iglesia de Cristo. Y como iglesia de Cristo debemos tener un deseo de adorar a Dios. Pero si hay algo que debemos tener cuidado, y tal vez es la exhortación relacionada que encontramos del escritor de Hebreos en este capítulo 9, es de pensar que por las cosas que hacemos en adoración, o el lugar a donde vamos en adoración, o las veces que vamos a adorar a ese lugar, vamos a ser más santos. En lugar de entender que es el Dios santo quien obra en nuestras vidas para santificación cuando le adoramos. Y es importante porque esa es una verdad que vemos concentrada en este capítulo 9. La adoración no te hace más santo, pero el santo Dios a quien nosotros adoramos. Entonces quiero que veamos y leamos este pasaje. Vamos a comenzar leyendo los primeros 9, 10 versículos. Y después vamos a explicar un poco el contexto de por qué el escritor lo está escribiendo. Y después vamos a ver cómo en el Evangelio y cómo en Jesucristo encontramos algo mejor que lo que en algún momento había cumplido su propósito para apuntar hacia Jesucristo. Dice así la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y continúa la conversación de lo que venía hablando en el capítulo 8 acerca de el pacto anterior y el nuevo pacto que tenemos en Cristo Jesús. Y dice, el primer pacto tenía ordenanzas de culto
y un santuario terrenal. Tenía una forma de adorar y un lugar de adoración. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primer parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en las que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año y no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Sabes, hubo un tiempo en el cual Dios estableció una forma, un lugar y ministros que ministraran durante la adoración a Dios. Y cada uno de estos elementos tenía una importancia. Cada uno de estos elementos recibían una ofrenda, recibían un sacrificio. El candelabro era una lámpara de 7 brazos en la cual se depositaba el mejor aceite de oliva para poder alumbrar el lugar santo. Este tabernáculo en los tiempos de Moisés estaba dividido en 2 partes. Lo mismo después cuando se construye el templo. Y las 2 partes eran el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo nos dice el versículo 2 que habían 2 elementos principales, que era el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Y en el lugar santísimo había otros 2 elementos, que era el incensario y también el arca del pacto. Sabes, este lugar santo era un lugar donde también nos dice en el versículo 6, continuamente entraban los sacerdotes para los oficios de este culto. Continuamente tenían que alimentar el aceite de esta lámpara para que alumbrara el lugar santo. Y continuamente, una vez a la semana, ellos entraban y ofrecían estos panes de la proposición como una ofrenda el día de descanso para recordar la fidelidad y la provisión de Dios. Y después, una vez al año, el sumo sacerdote únicamente entraba al lugar santísimo para ofrecer un sacrificio, para ofrecer una ofrenda sobre el propiciatorio y también para ofrecer un incienso en el incensario que fuera una ofrenda para Dios. Ahora, cada uno de estos elementos en sí mismos, el candelabro, la mesa de la proposición, el incensario, el arca del pacto, por sí mismos. Dice la palabra de Dios que eran solamente un símbolo y ninguno de estos elementos, ni la práctica de las ofrendas en estos elementos, podía hacer perfecto a nadie. Dice la palabra de Dios aquí en este pasaje de que todo esto, dice, consiste solo de comidas en el versículo 10, capítulo 9, consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas. Eran solamente comida, bebida, abluciones que significan lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Sabes, cada una de las prácticas de la adoración tenían el propósito de preparar al pueblo para cuando viniera aquel que merece ser adorado, porque en él se da el cumplimiento de todas aquellas cosas que eran temporales por la eternidad. Y es increíble cómo cada uno de estos elementos que estaban dentro del tabernáculo tienen su cumplimiento en Cristo. Este candelabro que tenía que ser alimentado constantemente con aceite de oliva para poder alumbrar el lugar santo representaba la guía que el pueblo de Israel necesitaba y constantemente en la devoción para poder ser guiados por Dios. Jesús
en el cumplimiento. Dice en el versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre. Y sabes, Jesús cumplió el propósito de cada uno de estos elementos, porque cada uno de los elementos apuntaban a Jesús. Cada una de las cosas que hacemos dentro de nuestra liturgia como iglesia tienen que apuntar hacia Jesús, porque si cualquiera de esas cosas comienzan a apuntar a sí mismas o apuntar hacia alguien que no sea Jesucristo, son vanas. Y este candelabro que representaba la luz ya no es más necesario para la adoración, porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta ofrenda de panes en la mesa de la proposición que semanalmente representaban la provisión y la fidelidad de Dios, la podemos ver cumplida en Jesús cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y vemos la fidelidad y la provisión de Dios en Jesús por medio de Jesús ofreciéndose a sí mismo como ofrenda, como el pan de vida. Pero también en ese lugar dice que estaba el incensario que representan las oraciones, y el incensario tenía que recibir el mejor incienso, representando esto de una forma, una ofrenda para que Dios escuchara las oraciones de su pueblo. Qué hermoso es saber que Jesús mismo se ofreció como olor fragante. Efesios capítulo 5 versículo 2 dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, como un incienso que entra delante de la presencia de Dios, y no en un lugar físico y en un lugar terrenal, sino el versículo 11, versículo 12 nos habla de que Jesús entró en un lugar celestial, en la presencia de Dios mismo. ¿Por qué? Porque Jesús mismo se ofreció sobre ese propiciatorio. Ese propiciatorio que tenía el propósito de que el sacerdote derramara sobre ese lugar la sangre del cordero, la sangre del animal que había sido sacrificado para cubrir los pecados, pero la sangre de Cristo fue derramada en propiciación por nuestros pecados. Dice primera de Juan capítulo 4 versículo 10. Porque en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Sabes? Todas aquellas cosas que el pueblo de Israel utilizaba para la adoración, la forma en la cual Dios había establecido, el método, el modo y el lugar, tenían como propósito apuntar a Cristo. Estos elementos de la adoración eran solo símbolos de lo que Cristo vendría a hacer. Y estas personas, esta audiencia, estaban tal vez con cierta nostalgia, mirando aquellas cosas que ellos hacían y valorando más aquel lugar donde ellos adoraban y la práctica de la adoración que ellos tenían y los ministros que llevaban a cabo la adoración que ellos llevaban cada semana o una vez al año, por encima de quién es Jesús. Por eso el escritor comienza a establecer un argumento a partir del versículo 11, diciendo, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, si esos sacrificios cumplían su función de santificar y purificar al pueblo de Israel hasta el siguiente sacrificio, versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Recuerdas lo que dice el versículo 9 y el versículo 10 que decía que la práctica de este culto no podía limpiar las conciencias?
no podía tal vez limpiar nuestras conciencias de saber de que íbamos a volver a pecar y teníamos que volver a ofrecer sacrificios, pero hoy por el sacrificio de Cristo Jesús, y no voy a entrar en detalle de lo que dice el versículo 11 al 14, porque esa es la predicación de la próxima semana, que Jesús es mejor sacrificio, pero tenemos que entender de que en Jesús tenemos un mejor tabernáculo, y en ese mejor tabernáculo tenemos una mejor adoración, cuando la adoración no ocupa el lugar de Jesucristo, sino que Jesucristo es el centro de nuestra adoración. Versículo 15 dice así: así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto. Y comienza a describir el pacto, este nuevo pacto en el cual nosotros podemos saber de que quien es nuestro mediador, quien es nuestro testador, es mucho mejor que en el viejo pacto. Así que por eso Él es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés a todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, o sin el derramamiento de sangre no hay perdón. Sabes, en Jesús, en los elementos de la adoración, vemos que eran símbolos de lo que Cristo vendría a hacer, pero en Jesús encontramos que Él es un mejor intercesor, un mejor pacto, un mejor mediador, un mejor testador para nosotros. Porque por su muerte es que nosotros ahora podemos ser beneficiados por medio de su obra y su sacrificio en la cruz del Calvario. Es que ahora nosotros podemos, por haber sido rociados con la sangre de Jesucristo, nuestros pecados pueden ser quitados. Por eso dice el escritor en Hebreos capítulo 9, versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Sabes, estos versículos nos muestran una ilustración de lo que significa este nuevo pacto. Un nuevo pacto donde ya no eran los sacrificios de animales los que avalaban la palabra de la persona que prometía y quien hacía el pacto, sino Jesús mismo, el Hijo de Dios, se ofrece a sí mismo para que la obra de Cristo para nosotros sea un recordatorio de lo que nosotros esperamos en el futuro. Sabes, cada una de las cosas que nosotros podamos hacer en un lugar de adoración, la liturgia que nosotros podemos llevar a cabo en este lugar de adoración, el modo en el cual nosotros adoramos a Dios, tiene que apuntar hacia ese momento en el cual estemos en la presencia de Dios por la eternidad, cuando Cristo venga por su iglesia. Y por la eternidad le adoremos a Él, nuestro Salvador, Rey de Reyes, Señor de Señores. Sabes, todos los elementos de la adoración para el pueblo de Israel, para aquellos que venían tal vez de un trasfondo judío, tenían que haber servido como símbolo de aquello que estaba por venir. Porque aquellas cosas solamente lograban cubrir el pecado del pueblo, pero
en el nuevo pacto, en el sacrificio de Cristo, en esa ofrenda que Jesús ofreció como sumo sacerdote delante de Dios. Dice la palabra que por su sacrificio y por su derramamiento de sangre hay perdón de pecados. Y hay una esperanza eterna. Y anhelamos aquel momento en el cual Jesús dice aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Sabes por qué? Porque por medio del sacrificio de Jesús, y lo repetimos muchas veces, pero por medio del sacrificio de Jesús hemos sido salvados de la condenación del pecado. Estamos siendo salvados del poder del pecado en nuestras vidas por medio de la obra del Espíritu Santo, haciendo la santificación en cada uno de nosotros. Pero llega un momento en el cual vamos a ser salvados por completo de la presencia del pecado, cuando Cristo venga y cuando nuestros cuerpos sean glorificados. Mientras tanto, debemos dejar de adorar. Debemos de dejar de llevar a cabo elementos y ordenanzas de la adoración. No, para nada. Pero esos elementos de adoración y esa liturgia en nuestra adoración constantemente tiene que hacernos volver a ver a Cristo como el centro de nuestra adoración. Porque la adoración, el lugar de la adoración, no santifica a nadie, no hace santo a nadie, sino aquel que era santo y se hizo pecado por cada uno de nosotros. Aquel que se ofreció en la cruz del Calvario para que tú y yo, ya dice, no seamos esclavos de nuestras conciencias de la carne y obras de la carne, sino para que ahora nosotros podamos servirle y para que ahora nosotros podamos vivir esta vida santa a la cual Él nos ha llamado en adoración. Sabes, es hermoso ver cómo la palabra de Dios constantemente nos recuerda a evaluar y examinar nuestros corazones. Y ver dónde está nuestro corazón y si Cristo está ocupando el centro de nuestro corazón. Porque si nosotros estamos amando más lo que hacemos como cristianos que al Cristo que nos hizo sus hijos y quien nos salvó por medio de su sacrificio, entonces estamos llevando a cabo una adoración que no está centrada en la persona de Cristo Jesús. Y tenemos que tener cuidado de que nuestro corazón no se empiece a desviar por aquellas cosas que hacemos en lugar del Dios a quien nosotros servimos. Quiero animarte en esta mañana, en esta tarde, a que tú puedas estar examinando tu corazón. Y que tú puedas examinar si lo que tú haces, lo haces por hacerlo y pensabas que por hacerlo te acercabas más a Dios, o lo haces porque has sido acercado a Dios por medio de Cristo y entiendes que Él es digno de toda la gloria. Que nuestra adoración no solamente sea en espíritu, sino que sea en verdad. Porque Dios busca esos adoradores. Y que en nuestras vidas podamos reflejar la obra que Cristo ha hecho en nosotros. Y le adoremos libremente, sabiendo que por la eternidad le vamos a adorar. Hoy, llevando a cabo ordenanzas y liturgia que nos recuerda lo que hace Cristo. Mañana, frente a frente, cara a cara, adorando y glorificando a Cristo nuestro Salvador. Ya no a través de símbolos, sino viéndole a Él, reconociendo su gloria. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este texto que nos lleva a examinar la motivación por la cual adoramos, el lugar donde nosotros adoramos y valorar más a quien adoramos. Padre, que no esperemos reunirnos nuevamente para adorarte a ti, sino que te adoremos cada día, a través de cada una de las cosas que hacemos, porque si comemos o bebemos, todo queremos hacerlo para tu gloria y para tu honra. Guarda nuestro corazón, Dios, de pensar que la adoración está limitado a un modo, a una forma, a un lugar. Porque tú quieres que nuestras vidas sean sacrificios vivos en adoración para honrarte y glorificarte por encima de todas las cosas. Que tú siempre ocupes el centro. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
la paz de Dios rodeándome, quita todo mi temor. El creador del cielo es aquel que me salvó. La voz que calma todo el mar, por nombre me llamó. Yo canto la victoria de la cruz. Descanso en la sombra de tu amor redentor. Descanso en la promesa de una nueva vida en ti. Soy tuyo para siempre y mío eres tú. Oh, mío eres tú. Oh, mío eres tú. Cuando he olvidado lo inmenso de tu amor, recuerdo el Calvario, donde moriste tú por mí. Yo canto la victoria de la cruz. Descanso en la sombra de tu amor redentor. Descanso en la promesa de una nueva vida en ti. Soy tuyo para siempre y mío eres tú. Yo canto la victoria de la cruz. Descanso en la sombra de tu amor redentor. Descanso en la promesa de una nueva vida en ti. Soy tuyo para siempre y mío eres tú. Oh, mío eres tú. Oh, mío eres tú. Oh, y no hay nadie como tú. Oh, Dios, fuerte, inmensurable amor. Oh, no hay nadie como tú. Oh, Dios, aviva este corazón. Y no hay nadie como tú. Oh, Dios, fuerte, inmensurable amor. Oh, y no hay nadie como tú. Oh, Dios, viva este corazón. Yo canto la victoria de la cruz. Descanso en la sombra de tu amor redentor. Descanso en la promesa de una nueva vida en ti. Soy tuyo para siempre y mío eres tú. Yo canto la victoria de la cruz. Descanso en la sombra de tu amor redentor. Descanso en la promesa
de una nueva vida en ti. Soy tuyo para siempre y mío eres tú, oh, mío eres tú, oh, mío eres tú, oh. Padre, descansamos en tu sacrificio, Señor. Descansamos en que tú eres un mejor sacerdote, en que tú eres, Señor, mejor que absolutamente todo, Padre. Gracias por la palabra que acabamos de recibir, Señor. Padre, estamos ante ti anonadados, ante tanta bondad, Señor, ante tanta gracia, ante tanta misericordia, mi Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Produce en nosotros, Señor, el querer como el hacer, Señor. El querer amarte, el querer hacer tu voluntad, mi Dios. Que esta semana podamos aplicar esta palabra, Señor. Podamos masticarla, Señor. Podamos seguir meditando en ella. Espíritu Santo, acudo a ti, clamo a ti, Señor, para que sigas incomodando nuestro corazón después de escuchar esta palabra, Señor. Para pegarnos a tu voluntad, para que podamos reflejar aún más tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor te bendiga, que tengas una hermosa semana. Nos vemos el próximo domingo.